Saludos y bienvenidos a esta nueva convocatoria. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva clase magistral que el día de hoy traemos dos invitados muy especiales, amigos y colegas que han trabajado arduamente en el campo de la hidráulica y la ingeniería ambiental y del impacto ambiental. Además, para nosotros nos honra tener a estos grandes profesionales, amigos y colegas de muchos años que han compartido con nosotros y en lo personal hemos compartido mucho recorrido de formación, mucho recorrido de acción, mucho recorrido de hacer y de ejecutar grandes obras en las diferentes organizaciones, tanto estatales como privadas, llevando estas buenas prácticas que se hacen a través de lo que es la hidráulica, la ingeniería hidrosanitaria y también lo que es la parte de no dejar por aparte lo que es, lo que es el impacto ambiental que genera al efectuar en este sentido todo lo que corresponde a gestiones de obras civiles. Siempre con el compromiso, la calidad y la creatividad hemos venido diseñando y estructurando cada uno de estos contenidos, pensando en cómo fortalecer y dotar de herramientas a nuestros profesionales, y no solamente a los que profesionales de campo, sino que a todos aquellos futuros colegas, estudiantes de último año en las diferentes instituciones de educación superior, que vean y participen de estas charlas magistrales, donde se estarán brindando experiencias, como decimos, experiencias reales en el campo de la ingeniería civil en relación a lo que es las obras hidráulicas y el impacto ambiental. Creemos que esto viene a fortalecer un eje grandísimo, un área de conocimiento en lo que corresponde a la ingeniería hidráulica. Y para ellos damos la bienvenida en esta masterclass a estos dos personajes, estos dos ingenieros, que es un espacio donde el conocimiento técnico se convierte en un criterio aplicado y decisión profesional. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con dos especialistas, como lo he mencionado, que representan rigor técnico, experiencia académica y aplicación real en proyectos complejos, y además de lo sencillo a lo complejo. Nos acompañan en esta tarde el ingeniero Gustavo Montalbán, experto en hidráulica, quien nos llevará a un recorrido técnico y profundo sobre las simulaciones hidráulicas, integrando normativas, determinaciones de caudales, análisis de sistemas de acueductos por bombeo,
y gravedad, golpes de arietes, cálculos de sifones y radios de represión en pozos sobre toda esta temática, hasta su correcta modelación y verificación práctica. Bienvenido, ingeniero y amigo Gustavo Montalbán, a este gran, esta tarde, a este gran impacto que va a generar esta charla. Pero asimismo también nos honra con su presencia el ingeniero Byron Walsh. Un abrazo, ingeniero, un saludo. Bienvenido a la plataforma Eden Latam, donde estamos haciendo ingeniería, donde estamos haciendo tecnología y estamos gestionando con mucho entusiasmo todos estos contenidos que nos van a servir para adoptar y adaptar todas estas experiencias, todas estas buenas prácticas que tenemos para ir fortaleciendo cada día a nuestros profesionales y reforzando el conocimiento a todos aquellos profesionales que están o futuros profesionales que están saliendo de sus últimos años de su carrera. El ingeniero Byron Walsh es ingeniero ambiental y docente universitario, quien abordará con claridad estratégica y enfoque técnico del estudio de impacto ambiental, su estructura, su secuencia metodológica, su importancia crítica en contextos actuales del cambio climático, la sostenibilidad y toma de decisiones responsables en proyectos. Además, tiene un doctorado en impacto ambiental, un experto en esta materia, y para nosotros es un honor verdaderamente contar con profesionales de este nivel y muy amigos, muy colegas que han estado trabajando de la mano a través de los años con mi persona, y pues con mucho aprecio y cariño hemos estructurado esta charla a través de este contenido, y diciendo que no es una sesión introductoria, sino que es una exposición técnica diseñada, estructurada y adaptada y pensada para profesionales que construyen, evalúan y lideran proyectos en el campo real. Sean bienvenidos, colegas, amigos, Gustavo y Byron. Bienvenido a esta charla. Les dejo el espacio todo suyo y vamos a estar atentos a cualquier pregunta que nos hagan a través de las redes, ¿verdad? Y a través de los amigos, colegas que podamos compartir y convivir esta experiencia en estas buenas prácticas de este tema que vamos a desarrollar en este momento. Muchísimas gracias, adelante y bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas noches a todos. Soy el profesor Gustavo Montalbán, profesor en obras hidráulicas, y pues el día de hoy me toca hacer pareja con el doctor Byron Walsh. Él recibió un premio, una medalla como doctor en honoris causa en octubre del año pasado. Para mí es un privilegio estar con él. Y prácticamente el día de hoy vamos a ver una simulación, un ejemplo de simulación hidráulica de una red principal, un ejemplo académico allá en la zona de Apanás, donde el doctor estuvo trabajando más de un año. Y nos pareció interesante documentarla de esa manera, ¿no? Exponerla de esa manera. Vamos a empezar entonces. Correcto. Vamos a la siguiente. Los proyectos de agua, haciendo una breve un breve repaso, tenemos que los proyectos de agua se hacen a partir de las normas nacionales vigentes, ya sea en el caso de Nicaragua o en cualquier otro país, ¿sí?
En el caso de Nicaragua, la norma actual es la ENETON, la 009, la 09-007-19. Esta vino a sustituir en el 2023 a la antigua ENETON 1999. Algunos aspectos que no fueron tomados en cuenta en la norma actual vigente son tomados por los diseñadores para hacer estos proyectos en la norma anterior, en la 1999, ENETON 1999. De manera que todos estos proyectos son normados. En ellas, en las normas, aparecen los principales criterios de diseño para poder desarrollar cada una de las componentes, para poder calcular cada una de las componentes hidráulicas de los acueductos. Pasemos, por favor, a la siguiente. Ok. En la siguiente vemos la parte, cómo se dividen las componentes de un proyecto. La parte de estudios básicos, la parte del prediseño, la parte del diseño y la parte de la ejecución del proyecto. El prediseño, que también le pueden decir prefactibilidad, y el diseño, o le pueden decir factibilidad o factibilidad final, son etapas posteriores a la etapa de estudios básicos. En etapa de estudios básicos, lo importante aquí destacar es que entre más clara esté desarrollada esta etapa, entre más clara esté, ya todo lo que viene en las etapas posteriores de prediseño, diseño final y ejecución se minimiza en tiempo, esfuerzo, en la parte económica, en fin, tiene una relevancia enorme. En la parte de estudios básicos se llevan a cabo una serie de actividades fundamentales, entre ellas las del doctor Walsh. Sí, permítame, profesor, que lo interrumpa un momentito. Si ustedes logran ver, dice EIA, estudios de impacto ambiental. Esa es la parte que a mí me corresponde y yo soy el que llevo la delantera, digamos, o la batuta, por decirlo así, en la orquesta. Para todititos los proyectos ingenieriles, arquitectónicos, etcétera, yo soy el que tengo que hacer los estudios de impacto ambiental primero y luego es la sombrilla, es lo que cubre todo, engloba todo y luego voy agarrando o insertando los componentes específicos, hidráulicos, ingenieriles, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, dentro de estos estudios básicos, ya vimos que la parte ambiental es determinante. Es la base de toda la pirámide del edificio, ¿ya? Y dentro de estos mismos estudios básicos tenemos la determinación del caudal, de los caudales, la caracterización de las aguas. Tenemos como parte fundamental esos dos, pero en realidad hay otros estudios que, si son necesarios hacerlos, se hacen. La sumatoria de todos los estudios que se puedan hacer, los estudios básicos que se puedan hacer en esta etapa, prácticamente conllevan a la formación, a la determinación de los TDR para la licitación. Ahí mismo se debe hacer en esta etapa un proyecto conceptual lo más apegado a la realidad posible. En ese sentido hay que comentar lo siguiente. Una cosa es el diseño hidráulico y otra cosa es las condiciones físicas donde se va a instalar este diseño hidráulico. Estas tuberías, las redes, las bombas, los tanques de almacenamiento, etcétera, etcétera. Las condiciones físicas son una cosa, porque en las condiciones físicas hay que resolver algunos problemas. Y eso se mira aquí, en esta etapa, ¿sí? Otra cosa es el diseño, las fórmulas y los cálculos, ¿sí? También en esta parte, además de los TDR y el diseño conceptual, se debe hacer un presupuesto preliminar lo más acertado posible en ese momento, en esta etapa. Con ese presupuesto es que se pide el financiamiento, ya sea para financiar un proyecto privado o una urbanización que más o menos
los costos, los porcentajes andan por el 6 al 8% y al 12% si es un proyecto público. Público me refiero a que puede ser o urbano o rural. Estamos hablando de montos pesados, pues, en el tiempo. Estos montos tienen que calzar en tiempo y forma. Si se pueden reducir en las etapas siguientes el tiempo de planificación de cada una de esas 3 etapas, sería lo ideal. Por eso es que hay que tratar en lo posible de que estas etapas sean las más, lo más blando posible. ¿Ya? ¿Cómo? Fortaleciendo esta parte de aquí, los estudios básicos. Es decir, por poner un ejemplo, uno no puede hacer una licitación y firmar un contrato donde tal vez el proyecto va a tener una duración de 1 año y no hay un estudio detallado, un estudio básico de la fuente. Cuando le damos al contratista, al consultor ganador, ese trabajo, estamos hablando de que prácticamente estamos haciendo, si él va a demorar 1 año, él va a tener que demorar 2 años, porque las normativas lo obligan a hacer un monitoreo de calidad de agua y de aforo de 1 año, porque tenemos diferentes estaciones del año con diferentes componentes climáticas. Entonces es necesario ver cómo cambia la calidad en enero, febrero, marzo y el caudal, cómo es el aforo, cuánto es la cantidad, la magnitud del aforo del agua que se puede extraer, se seca, no se seca. O sea, eso tiene que ser contestado aquí, pero usualmente pues no es así. Usualmente tenemos la falla de que se le dejan en esta etapa esa contestación a los consultores, a los contratistas, ¿verdad? Hay que aclarar ese punto importante porque si no, entonces el proyecto se prolonga más allá y con esos porcentajes, con esos intereses es terrible. Entonces, la selección del personal que va a ver estas etapas es determinante. Es determinante. Pasemos a la siguiente. Correcto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en la página 13, en la tabla 1, página 13 de la norma actual vigente, para una urbanización, que en este caso es la que nosotros vamos a ver más adelante, nosotros hacemos el cálculo, ¿ya? Y nos da 45 litros por segundo. ¿Cómo? Bueno, miramos el tipo de área que tiene cada lote, ¿ya? Con el área de cada lote expresada en metros nos da la dotación. Entonces, el número de lotes, 6 personas por lote para un proyecto urbano, un residencial puede ser. Tenemos la población a servir, simplemente se multiplican los lotes por el número de personas a servir, nos da la población a servir. La dotación de 300 litros por persona por día, la tenemos aquí la sacamos de la tablita, es una tablita simple, muy práctica, ¿ya? Y después calculamos el consumo promedio diario, que es la dotación por la población a servir. A eso le calculamos, le multiplicamos por 1.20 y nos da el consumo promedio diario total. Por 1.5 y por 2.5 tenemos el consumo máximo día y máxima hora. ¿Ya? Ok. Es un cálculo bastante sencillo, bastante práctico, bastante claro, pero es importantísimo. Ese cálculo va en los estudios básicos. Pasemos, por favor, a la siguiente presentación. ¿Por qué es tan importante ese cálculo tan simple para una urbanización? Me han preguntado algunas veces a los alumnos, ¿cuánto puedo cobrar por eso, profesor? Usted no puede cobrar menos de $100 por ese cálculo sencillo.
Las personas que participan en el curso, por ejemplo, con solo llegar a hacer ese cálculo, ya pagan el curso. Ya prácticamente recuperan lo que invirtieron en el curso. ¿Y por qué, profesor? A ver, veamos. Veamos, estas son las componentes de un acueducto por gravedad. Aquí tenemos entonces la fuente. Para la fuente, ustedes necesitan el consumo máximo día. Sin el consumo máximo día, el dueño del proyecto no puede realmente hacer un levantamiento topográfico de la fuente. No puede pagarle a un abogado para ver la compra y venta de la fuente. No puede pedir permisos ambientales, nada. No puede saber nada porque no tiene la magnitud de agua que va a sacar. O sea, no tiene nada. No puede hacer esta parte de la componente, la parte más importante, no la fuente. No la puede hacer. El consumo máximo día no lo tiene. De manera que la fuente, si fuera un río o un pozo, no está determinada, no puede determinarla. Por otro lado, la línea de conducción se hace con consumo máximo día también. No puede meter topografía aquí el dueño del proyecto. No puede. El urbanizador, si es un urbanizador, no lo puede hacer. Además, hacerlo. Por otro lado, si es necesario una planta de tratamiento, hay que hacer una modificación de la calidad del agua. Tampoco se puede planificar nada. El área de la planta, la tecnología, la alimentación eléctrica de la planta si se requiere. No se puede hacer nada porque no tiene el consumo máximo día. Después, la línea que alimenta el tanque de almacenamiento es con consumo máximo día. No se puede tampoco, no lo tiene. El tanque es con consumo promedio diario total. Ya el 40% del consumo promedio diario total, ese es el volumen de almacenamiento del acueducto. Y la red de distribución no se puede dimensionar si no tenemos el consumo máxima hora. Así pues, entonces, esos simples cálculos que miramos atrás, tan sencillos que son, ¿verdad?, determinan ya cada una de las componentes del acueducto, la red, el tanque, la planta de tratamiento, las líneas de conducción y la alimentación eléctrica, si fuera necesario, si fuera un pozo en la fuente, la alimentación eléctrica, todo eso, la selección del equipo de bombeo, todo eso es determinado a partir del consumo máximo día. Entonces, prácticamente, si no tienen esos cálculos básicos, no tienen nada para poder comenzar concreto. Que si se puede estimar así, abuelo de paz, bueno, ya ese es un riesgo de cada quien. Pasemos a la siguiente presentación. Aquí tenemos los acueductos que distribuyen por bombeo. Prácticamente tienen las mismas componentes anteriores, pero la diferencia está en la fuente, ¿no? La fuente no está por arriba del nivel de la planta de tratamiento, está por debajo. Aquí se necesita poner un equipo de bombeo. Lo tenemos representado en este circulito rojo. ¿Ya? El equipo de bombeo es el que se necesita para poder vencer todas las pérdidas de carga y elevar el fluido de un punto más bajo y llevarlo a un punto más alto. ¿Ya? Para que venga ya por gravedad y siga su trayectoria normal. ¿Ya? Todo eso lleva sus componentes hidráulicas y cada una de las componentes está determinada por un determinado caudal que hemos determinado, que hemos explicado anteriormente a partir de la norma. Ahora ya ven qué tan importante es, que es en realidad barato, $100 son baratos. Es una cantidad insignificante para todo lo que se va a hacer después. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Dentro de los cursos que nosotros impartimos no solamente eso, impartimos otros aspectos que son importantes. Por ejemplo, el radio de influencia de un cono de abatimiento para un pozo. ¿Cómo se calcula? ¿Ya? Aquí tenemos la forma como lo calculamos a partir del método que dejaron los japoneses en el estudio de Managua 1, allá en 1991-1993, a partir de la capacidad específica del pozo.
A partir de la capacidad específica del pozo, con el método, con las fórmulas de Yakov y Theiss, nosotros hacemos el cálculo hidráulico y llegamos a obtener el radio de influencia del pozo. ¿Ya? Bajemos, por favor, continuemos. Otra de las cosas que tocamos en el curso es la determinación del golpe de ariete. ¿Ya? También cómo se calcula el traspase de agua de un cuerpo de agua como un lago, por ejemplo. Sacamos el agua del lago por hidráulica, por presión atmosférica, y la llevamos a un cárcamo de bombeo para llevarlo a la planta de tratamiento. De esos proyectos nosotros aquí en Nicaragua tenemos bastantes experiencias ya. Tenemos allá en Rivas, tenemos en Santo Tomás, tenemos en San Carlos, en fin, ya hay experiencias de eso, experiencias reales, pues que no necesitamos equipos de bombeo para sacar agua del lago hacia la costa y después llevar al cárcamo de bombeo y desde ahí por bombeo hacia la planta de tratamiento. Continuemos, por favor. Y aquí tenemos el problema, ¿no? Ya llegamos a la simulación hidráulica. Prácticamente la simulación hidráulica que vamos a ver está pensada para el sector de Apaná y conlleva una fuente, una bomba, un equipo de bombeo, una red compuesta de 2 mallas. Aquí tenemos la primera malla, aquí tenemos la otra malla. En este nodo, en este nodo, en este nodo y en este nodo se presentan los caudales, las demandas, 10 litros por segundo, 10 litros por segundo, 10 litros por segundo, 10 litros por segundo, y por aquí tenemos 15 litros por segundo. ¿Ya? Estos datos son sacados ¿ya? de los cálculos previos, de los planos también, ¿sí? De levantamiento que se puede hacer en GPS, en la parte de estudios básicos o en Google Earth. ¿Ya? Hoy en día ahora trabajamos hasta cierto punto con inteligencia artificial para hacer algunos cálculos que, como verán en el curso, simplifica el tiempo, más que todo el tiempo, ¿no? Ahorro en el tiempo. Tenemos las longitudes, tenemos los diámetros propuestos. Todo esto, los datos sacados de estas 2 tablas ya son los que nosotros incorporamos en el modelo. Ahora bien, hablemos un poquito del EPANET. El EPANET ustedes lo pueden bajar, es un programa gratis hecho por una de las mejores universidades del planeta en agua, ya que es Waterloo en Canadá, y fue traducido al español por la Universidad Politécnica de Valencia. Eso en la UPB, Universidad Politécnica de Valencia. Ustedes van a la página www.upb y ahí entran y ustedes ahí lo bajan. Traten de no bajarlo, es gratis, traten de no bajarlo en el internet, porque hay veces que salen clones, ¿verdad? Y cuando salen clones, lo más terrible es que instalen un programa en su máquina, hagan el trabajo, vayan a entregarlo, ¿verdad? Y creen ustedes que el revisor, ¿verdad? Va a poder revisar, va a poder abrir su archivo y no lo va a poder abrir porque ya sea él o ustedes no trabajaron en un original, sino que trabajaron en un clon. Y entonces no es legible, no es compatible en su trabajo y por ahí se les puede atrasar el pago, ¿verdad? Entonces lo mejor es bajarlo desde la Universidad Politécnica y la plataforma de la UPB. Ahí pueden encontrar también el manual. También en internet lo pueden hallar el manual. Eso no es problema bajarlo. ¿Ya? Cuando lo bajen, ustedes van a encontrar el ejercicio que está aquí. Este ejercicio está en el capítulo 2, correspondiente al título Guía Rápida. La guía rápida. Ahí van agarraditos de la mano. Ya aparecen las 2 tablas. Se le ingresan a cada una de las componentes, al tanque, a los nodos, a las líneas, los datos que están aquí en esta tablita sencilla, ¿verdad? A la fuente se le ingresan los datos, a la bomba se le ingresan los datos
simplemente, y se les da a correr, pues. Eso es para tiempo permanente. Tiempo permanente quiere decir que si son actualmente las 7:30 de la noche, es una fotografía instantánea. Ya, en el caso de tiempo extendido, se le meten coeficientes, patrones a cada hora, y ustedes van a tener el comportamiento de la red en presiones y velocidades a cada hora, ya durante un día, 2 días o 3 días. Vamos a minimizar, por el momento, vamos a minimizar la presentación y vamos a presentarlo en el ejercicio, ¿no? Aquí tenemos la simulación en EPANET. Ya, vuelvo a decirlo, cuando ustedes instalan el programa, donde queda instalado en la raíz, en archivos de programa, ahí hay una carpeta que se llama ejemplos. Ahí está el tutorial. Ahí está el ejercicio. El ejercicio que yo estoy presentando está aquí. ¿Ya? Si ustedes quieren sacar la tabla, ahí está la tablita, ¿verdad? Le damos la cota, le damos la demanda, le dejamos la presión, que es uno de los parámetros fundamentales, y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. A ver, ahí se nos fue. Vamos a ver, la cota, la demanda base, los españoles dicen demanda base al caudal de salida de cada nodo. Y ahí tenemos las presiones, ¿no? Ahí están las demandas bases. Estas demandas bases, estos caudales de salida, son los que estaban en la tabla y están incorporados en los nodos. Por ejemplo, veamos. En el nodo 3, el 3 es el ID, el identificativo. Ahí tenemos 210 litros por segundo, ¿ya? Tenemos, 946, tenemos una cota de 220 metros, y esos son los datos que estaban en la tabla. ¿Sí? Ligeramente se han cambiado, el de 10 pasó a 946, solamente para probar, ¿no? Hicimos algunas pruebitas antes de la clase, pero no cambia. Ahí tenemos el otro, 210, 946, el siguiente, ahí tenemos 200, 1262, y el último, ahí tenemos el caudal, 210, la cota, 210, 946. En los otros no tenemos este caudal, tenemos cota. Aquí están los datos del tanque, ahí se miran la cota del terreno, el nivel del tanque cuando comienza, nivel mínimo. El tanque tiene una altura de 6 metros, 18 metros de diámetro. Todo eso está en las tablitas. No hay nada complejo, pues. Aquí tenemos el otro, el número 2. Ahí está la cota. Aquí está la demanda, que es 0. En el caso de la fuente, ahí tenemos la fuente, 210. En la tablita ahí está 210. En el caso de la bomba, le damos el nombre, como decir Carlos, Roberto, Gustavo, el número 1, eso significa el número 1, el nombre. Y aquí le damos aquí tenemos los datos de la bomba. Se le dieron, en vez de 42, le dimos 37 y resto, casi 38 litros por segundo. Y en vez de 45 le dimos 45.7, ¿ya? A los datos de la bomba. Los españoles no dicen carga total dinámica, dicen altura. ¿Eh? Eso nosotros también enseñamos a calcular en el curso. ¿Ya? Y ahí tenemos pues prácticamente los datos integrados a la red. Le damos correr y la simulación es válida. ¿Sí? No hay nada del otro mundo, está eso en el programa. Cuando ustedes lo bajen, tienen esos ejemplos, ¿ya? Tienen varios ejemplos, ¿ya? A ver, vamos a minimizar y volvemos otra vez a
Ahí tenemos los resultados finales ya de la simulación y vamos a continuar con el doctor Walsh. En el caso mío, ustedes pueden ver que el cronograma es muy parecido al del profesor Montalbán, excepto que en la parte de los estudios básicos, lo que se necesitan son 4 componentes, principalmente lo que solicita el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en este país, en Nicaragua, o las unidades ambientales de las alcaldías o las instituciones. Para hacer un estudio básico también se le llama un análisis ambiental, que es sencillo. Un técnico, 2 técnicos, 3 técnicos lo pueden hacer, pero ustedes saben que hay proyectos de proyectos. En este caso, si un proyecto ya no es pequeño, ¿qué se le puede llamar pequeño? ¿Qué le considera pequeño Marena? Pues no le considera como, digamos, una urbanización. Lo que vamos a ver hoy es una urbanización de tamaño grande, pero una urbanización de 6 casitas en una manzana de tierra. Eso necesita un análisis ambiental. Pero cuando los proyectos ya pasan a un nivel de 6 manzanas, 10 manzanas, 20 manzanas, etcétera, o de 720 manzanas, como lo vamos a ver el día de hoy, ya es un proyecto de categoría 2. Categoría 1 es sencillo, pequeño. Categoría 2 y categoría 3 ya son megaproyectos. En ese caso surge la idea del diseño o el prediseño de parte del dueño, ¿verdad? Del proponente, se le llama proponente. Sea una empresa privada, sea una institución, sea un consorcio. Ahí viene la parte conceptual. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, se va a hacer una colonia, una urbanización. Entonces, lo primero que hay que elaborar es el diseño, el prediseño, y luego llevarlo al instituto, en este caso a la institución correspondiente, que es Marena, para que ellos nos den lo que se llama un permiso ambiental. Pero el permiso ambiental ellos no lo dan primero, de primas a primero, sino que lo tienen que dar de acuerdo con la entrega de una guía ambiental. Esa guía ambiental la van a dar de 2 formas, físicamente y la van a dar electrónicamente. O sea, electrónicamente usted la busca en la página web de la institución, pero físicamente se la van a entregar con un recibido que diga que usted como proponente, como dueño del proyecto, entregó y llenó la solicitud. Hay 4 pilares de cajón que siempre le piden a uno para un análisis ambiental o un estudio de impacto ambiental. Yo le llamo las 4 patas de la mesa. Son el componente abiótico, el componente biótico, el componente social y el componente económico. En la parte económica, bien lo decía el profesor Montalbán, si esto no se planifica bien, si no se piensa bien todos los detalles a la hora de hacer el análisis ambiental o el estudio de impacto ambiental, luego los costos se van a incrementar y puede hasta malograr el proyecto. ¿Por qué? Porque al momento que pasamos, cuando ya tenemos los términos de referencia de Marena, tenemos unos términos de referencia preliminares, pero cuando ya pasamos del prediseño y el gobierno ya nos entrega el permiso ambiental o la guía de lo que vamos a hacer, en ese momento ya empieza a correr la cantidad de gastos. Yo le llamo de una manera muy fea, y me van a disculpar, pero le llamo una hemorragia de gastos. ¿Por qué? Porque es estar gastando y gastando y gastando en contratación, en honorarios, en movimiento de vehículos, gasolina, etcétera, para poder ir armando el muñeco. Y sin embargo, todavía usted no ha hecho el proyecto, no ha hecho las casas, ni las ha vendido. Usted todavía no está generando ingresos o ganancias, ¿verdad? Entonces, una vez que ya Marena le entregó toda esa documentación, usted se va al campo, contrata la selección o selecciona el personal que la misma guía le recomienda, que generalmente son de 8 a 10 técnicos, y procede a hacer el estudio de impacto ambiental in situ. Una vez que ya lo ha hecho, hace la revisión final y de regreso va al ministerio, a la institución, para que ellos le aprueben el diseño final. Si todo está correcto y ellos hacen una inspección
en algunos casos pueden ser hasta 2 inspecciones. Le dicen, todo lo que usted hizo está correcto, aquí no hay ningún error, no ha habido ninguna trampa, no, todo está muy perfecto. Entonces, ahora sí aquí tiene el permiso ambiental aprobado y pasa a la fase final, que ya es la ejecución o puesta en marcha. El siguiente, por favor. Ok. Este proyecto se hizo con fondos del Banco Mundial hace 15 años y se escogió el lago de Apanás por la justificación, por lo que genera el 12% de la electricidad o la hidroeléctrica del país. La hidroeléctrica se llama Santa Bárbara y Asturias. Entonces, en la cuenca del lago de Apanás, que son 469 kilómetros cuadrados, se encuentra el espejo de agua del lago artificial hecho en 1964 de 50 kilómetros cuadrados. Y como es tan importante la generación eléctrica, la energía, y es tan importante toda la parte grande de cultivo de hortalizas, cafetales, bosque, y a la parte de bosque me quiero referir donde nacen la mayor cantidad de riachuelos del río Bijagua, que es uno de los principales afluentes y uno de los principales ríos que abastece el cuerpo de agua del lago de Apanás. Si ustedes miran a su derecha, pueden ver un mapa que yo lo hice a mano alzada, una manera bien sencilla, donde está, digamos, las neuronas. Yo le llamo la forma dendrítica de las microcuencas. En el mapa anterior están las microcuencas y la cuenca completa del lago de Apanás. En el otro mapa hay 3 parques nacionales que son las manchas verdes grandes y uno de ellos es el Diablo de Atanlí, que en unos momentos vamos a ver un video que es muy parecido a ese ecosistema. Ahora, la riqueza que hay aquí biológica en Nicaragua, desde México hasta Panamá, somos el segundo bloque en mayor índice de biodiversidad, lo que se llama el proyecto más grande del mundo en conservación, el Corredor Biológico. Una de las razones principales biológicas y ecológicas por qué es que hay que hacer un estudio de impacto ambiental al centavo, porque uno no puede dar por sentado, valga la redundancia, de que esto va a estar eternamente y que siempre el agua va a estar brotando de los ojos de agua y abasteciendo el lago, porque han habido una deforestación muy significativa en la parte norte del lago, lo que es la comarca de Cisle, Izasle y San Rafael del Norte. Al contrario de lo que es la parte sur, donde hay una conservación muy buena y una gran cantidad de biodiversidad, desde 1.690 metros sobre el nivel del mar hasta los 900 metros donde está el cuerpo de agua, o lo que llamamos el tazón, ¿verdad? O el sartén de lo que es el cuerpo de agua del lago de Apanás. Si ustedes miran el círculo rojito aquí, es donde se está haciendo el proyecto, se hizo el proyecto del estudio de impacto ambiental de las casas. La siguiente, por favor. Ok, vamos a ver un video muy corto de las zonas núcleos de bosque. Aquí tenemos la mayor riqueza de biodiversidad en el Diablo de Atanlí. En este caso tenemos un ejemplo de marina del Parque Nacional Saslaya. We're happy to share with you Aquí Marina nos dice que since the están muy first contentos de observed presentarnos date on April 25th, 2023, this harpy eagle chick, which is the Earth's largest, el is ecosistema está en growing una very alto healthily calibre, at alto Saslaya National índice Park de salud. in the northern Y Caribbean esta ave, area que of dicho sea de Nicaragua. paso es el ave nacional de Panamá, Marina shares la this encontramos en dos information lugares principalmente regarding en the chick, Nicaragua, lo que es la which has Segovia changed o plumage la color Reserva Biosfera and de is Ozaguá y la getting very Reserva strong Biosfera and even de Indio ventures Maíz out en of the sur, nest. en el río San Juan. This baby harpy Entonces, reminds todo us lo que ustedes the están viendo importance of acá, ecological de esos equilibrium cerros between de our forests, 1.600, because 1.700 metros loving de altura, Nicaragua is son equal el to loving núcleo o our la Mother fuente donde Earth. nacen las aguas. Sin eso no tenemos ninguna esperanza de poder salvar o volver a recuperar el lago de Apanás en la parte que ha estado muy alterada, muy dañada, y que sea sostenible. Esa parte de sostenible quería mostrarles que hay una fotito en el mapa anterior. A mí se me escapó donde está la sostenibilidad. Lo que quiere decir es que es un círculo completo ecológico.
Si nos vamos a la parte izquierda, para mí, en el mapa a la mano alzada de la cuenca del lago de Apaná, ustedes pueden ver que dice sostenibilidad en inglés. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ahora usamos la palabra sostenible para todo, pero la palabra sostenible tiene un peso específico ambiental muy grande. Quiere decir que uno está tratando de hacer el manejo del medio ambiente de la manera más equilibrada entre la economía o la parte de desarrollo y la parte de conservación o ecológica. Eso refiere a las energías renovables, al reciclaje, a la educación ambiental, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente, ya vimos el video. Y luego este dibujito, este diagrama es muy sencillo, pero para mí es uno de los principales. Si usted lo analiza profundamente, usted mira un camión que está cargando cilindros o de los troncos de los árboles que fueron deforestados, fueron cortados. No podemos como ingenieros ir a hacer un proyecto ambiental o un proyecto de cualquier índole, en este caso de una urbanización, sin antes tener un permiso ambiental, ya sea de la alcaldía que le corresponde en la cabecera departamental o del propio Marena. La inteligencia artificial nos ayuda a elaborar los volúmenes, usando la fórmula del volumen geométrico del cilindro, para saber cuánta biomasa estamos extrayendo, estamos cortando, porque la vamos a utilizar con el permiso del gobierno, eso está correcto. Pero si usted llega, empieza a afeitar, empieza a cortar y no tiene ningún análisis ambiental, no vamos a tener ni la menor idea del hecatombe o la catástrofe que vamos a hacer del derrumbe de las pirámides tróficas. Porque pueden haber animales que juegan un papel importante, como ya vimos el águila arpía. Ese animal nos indica que hay grandes zonas de 60 hasta kilómetros o 100 kilómetros cuadrados de bosque muy densos, de zonas núcleos muy importantísimos para conservar. Ahí no se puede tocar. Si usted va a avanzar hacia la parte más alta y la parte más virgen, a seguir deforestando, el problema es que una vez que ha alterado el 55% de un bosque tropical en todo Centroamérica o en el sur de México, nunca va a poder recuperar los índices a menos que tenga una burra de montaña, como llaman los campesinos, o un bosque muy denso a 5 kilómetros de distancia, donde la flora y la fauna nuevamente vuelvan a integrarse. Poco a poco vayan recolonizando lo que usted dañó. Por eso es que es tan importante hacer el estudio de impacto ambiental y hacerlo a la medida, a como le pide el gobierno, como le va a pedir la guía, ¿verdad? En el curso vemos detalladamente en las 32 horas cómo vamos a ir componente por componente por componente, viendo todos los detalles de los requerimientos que le piden. En este caso es Marena, pero tenemos unos parámetros internacionales como la EPA en Washington o Environment Canada, que se llama, que es el Ministerio del Ambiente de Canadá. Bueno, creo que he dado algunas pinceladas. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna conclusión, pues estamos a la orden. Y muchísimas gracias y los invitamos a los cursos. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué riesgo? Sí, desde la práctica profesional, ¿cómo impacta una correcta simulación hidráulica en la toma de decisiones técnicas y económicas de un proyecto de acueducto, ya sea por bombeo o por gravedad?
Bueno, está buena la pregunta. Desde la práctica profesional, ¿verdad? ¿Cómo impacta una correcta simulación hidráulica en un proyecto de agua, ¿verdad? Claro, es determinante en un proyecto de agua, pero más que eso, la parte más importante de la simulación hidráulica del acueducto es la fuente. No perdamos de vista eso, ¿sí? La parte más importante es la fuente. Teniendo clara la fuente, ya podemos darle lugar a la parte de la simulación hidráulica en sí. Ya, la fuente la determinamos en la parte de los estudios básicos, como hemos dicho. ¿Ya? Y claro, ya una vez teniendo amarrada la fuente, ¿verdad? En cantidad y calidad, la simulación hidráulica va a generar siempre en los proyectos, ¿verdad? Cuando se hacen los proyectos, viene un proyecto en tal lugar, ¿verdad? Ya en ese lugar comienza a generarse la posibilidad de hacer un super express, se pone una gasolinera, se pone un pequeño mall, un pequeño negocio de fritanga, en fin, impacta enormemente, definitivamente que sí. ¿Ya? Tenemos otra pregunta. ¿Qué riesgos críticos se mitigan cuando se integran correctamente variables como caudales, golpe de ariete, sifones y radios de presión dentro de una simulación hidráulica bien estructurada? Bueno, si está bien estructurada, pues los riesgos si está bien estructurada desde los estudios básicos, los riesgos se minimizan enormemente, como hemos dicho. Todo se simplifica, realmente todo se va a simplificar. No es uno, ni dos, ni tres proyectos que hemos visto, ¿verdad? Que se hacen los proyectos y al final la fuente se secó a los 2 años, a los 3 años, se secó la fuente en verano. Eso es terrible, ¿verdad? Es bastante... El cambio climático. Sí, exactamente. Todo lo que está en la parte central de Nicaragua, ¿verdad? Con el corredor seco, ¿verdad? Sí. Está bastante golpeado realmente, ¿ya? Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles considera que son las mejores prácticas que todo profesional deberá implementar al pasar del cálculo técnico a la modelación en EPANET, me imagino, para asegurar confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema? Dice, ¿cuáles considera que son las mejores prácticas que todo profesional deberá implementar al pasar del cálculo teórico a la modelación en EPANET? Dice, ¿cuáles son las mejores prácticas? Bueno, yo creo que la mejor práctica es apegarse a los resultados reales que tenemos de los estudios que estamos haciendo. Si el estudio te dice que no hay agua ahí, si solo vas a sacar, si necesitas 10 galones por minuto y la fuente te da 5, eso es lo que hay. No hay de dónde inventar, no hay. La mejor práctica es sujetarse a las condiciones, a los resultados, condiciones físicas que tenemos en cada estudio, ¿ya? Si la calidad del agua es buena, pues está bien, pues. Pero si tiene algún problema, pedía que los miráramos para que nos vean los estudios. Ya. Sí, que no podemos, yo creo que tenemos que apegarnos completamente a los resultados de cada estudio básico, ¿ya? Si, por ejemplo, dice que hay una cerca de la fuente, hay una falla geológica importante, hombre, tenemos que verlo, tenemos que pensarlo, porque la falla puede hacer que recargue el agua
más rápido en la fuente, sí, es verdad. Pero también puede ser, si es muy extensa, puede traer agua de mala calidad de lugares muy alejados que actualmente tal vez no tienen, digamos, por así decirlo, no tienen puntos como basureros, pero más adelante tal vez sí van a poner algún basurero la gente por ahí, y esos lixiviados pueden ser atraídos por el cono de batimiento, ¿ya? Y traídos por las fallas geológicas. ¿Ya? Entonces, todos esos puntos hay que respetar, toda esa sumatoria de los resultados de cada estudio básico hay que evaluarlo. Estudio de impacto ambiental. Sí, estudio de impacto ambiental. ¿Por qué el estudio de impacto ambiental es hoy una herramienta estratégica de decisión y no solo un requisito normativo dentro del ciclo de vida de un proyecto? Bueno, yo generalmente cuando doy clase uso metáforas muy sencillas para que todos nos entendamos. En el caso mío, como ingeniero ambiental, cuando estamos haciendo un análisis ambiental o un estudio de impacto ambiental, yo soy la yunta de bueyes que arrastra toda la carreta. Yo los arrastro a todos ustedes, en el sentido de que yo voy subiendo la cuesta cargado de leña, digamos, o de sacos de café, y todos los insumos técnicos científicos de ustedes son la carga que yo llevo. ¿Por qué? Porque yo tengo que armar el EIA completo y tengo que alimentarlo de todos los insumos de los expertos que vienen. No solamente lo que pide Marena de las 4 componentes principales, sino que algo especial, ya sea geología, hidrogeología, tiene que venir en el estudio de impacto ambiental para poder tomar las decisiones finales. Entonces el proponente, cuando ya tiene todo el EIA completo y va a la institución y la institución le dé el permiso ambiental, allí ya se han considerado las mitigaciones para ver cómo se va a reparar o medio reparar algún daño o algún impacto negativo. Y también ver los impactos positivos, porque puede haber generaciones de empleo, puede haber avance de tecnología llevada hacia las zonas rurales, etc. En este caso del lago de Apaná, un proyecto de 720 casas con 4.320 personas es como agregar una colonia, una ciudad chiquita, ¿verdad? En los bancos, en la zona lacustre del lago. Puede tener impactos positivos como generar turismo, generar empleo, o puede impactar negativamente si no se hace bien el estudio de impacto ambiental, a dónde van a ir los desechos sólidos, los desechos líquidos, las basuras, como decía el profesor, se van a hacer fritangas, ventas, etcétera, y eso sí, más bien, en vez de ayudar al lago, va a afectar más el agua y hasta la electricidad de todo el 12% del país. Tenemos otra pregunta. Desde su experiencia, ¿cómo contribuye un EIA bien ejecutado a prevenir riesgos, optimizar recursos y garantizar la viabilidad social y ambiental de los proyectos, especialmente frente al cambio climático? Bueno, ya lo contestamos un poco en la anterior. El EIA es la máxima plataforma o la máxima pista de aterrizaje de un jumbo, un avión en un aeropuerto internacional. Si el EIA va incompleto, luego los gastos se van a disparar, van a haber retrasos, van a haber pérdidas económicas, y puede haber un momento de desánimo del proponente porque dice, esto me lo están alargando, se me está haciendo más caro, no me dan los permisos, y llega un momento en que puede haber un desánimo y pone en alto peligro significativo el proyecto. El cambio climático, lo que ahora se conoce como caos climático a nivel global, es un hecho, ¿verdad?, que ya no lo podemos obviar, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿cuál es la situación de nosotros como técnicos? Pensar hasta el último detalle de cómo vamos a mitigar. En las urbanizaciones que se están haciendo de las colinas hacia la parte sur, buscando Sabana Grande y buscando Masaya, ustedes pueden ver los anuncios de las casas, las familias comiendo, las familias disfrutando de las casas muy bonitas, los muebles todos modernos, pero yo miré unos comentarios abajo que no los había leído, y a mí me llamó la atención uno muy delicado donde decía, esto es un fraude, no compre estas casas. Entonces a mí me impactó y lo leí,
y mencionaba dos problemas ambientales. Uno es que a las 2, 3 de la tarde esas casas están con temperaturas de 37 grados centígrados porque la urbanizadora, la empresa, puso el césped, puso el jardín muy bonito con ornamentales, pero no tienen árboles de 5 metros a 7 metros de altura para poder darle sombra a la casa. Uno de los problemas es sobre el calentamiento de la temperatura en la casa a las 2 de la tarde. Y el otro problema es, que el profesor Montalbán lo mencionó, la falta de agua. Cada año vamos a tener menos agua, entonces o bombeamos el agua desde el gran lago Cocibolca o tenemos que ajustarnos a poner tanques, así es, ¿verdad? Poner tanques en las casas y eso significa que los costos tienen que incrementarse para el precio de la casa. No sé si había otra pregunta ahí, que yo creo que era la última. Sí, yo quería complementar con lo que dice el doctor. Una de las soluciones que hay en las urbanizaciones que pone el gobierno, ¿verdad? Y lo veo bien, ¿verdad? Es el asunto de poner tanques domiciliares, ¿no? Se aceptan tanques domiciliares para que sean llenados en las horas de la noche, ¿ya? En las horas de la noche, cuando no hay consumo, bueno, la presión vuelve a subir en las redes y es posible, pues, que se llenen los tanques en las horas de la noche en las casas y cuando no tengan agua, al día siguiente, ¿verdad? Pueden recurrir al abastecimiento a partir del tanque. Nos hablaba ahí una joven, nos decía ahí decía Giselle. Sí. Para saber si la fuente de un pozo es confiable, ¿cuáles son los factores que debemos considerar? Bueno, correcto. Para saber, básicamente necesitamos una prueba de bombeo. ¿Ya? La prueba de bombeo es básica. Si es un pozo, ¿verdad? Si el pozo, la prueba de bombeo se hace de larga duración, hay de larga duración y hay a caudal variable. Para caudal variable, con caudal variable utilizamos la prueba de bombeo para seleccionar el equipo de bombeo. Y para saber los parámetros hidráulicos del acuífero, necesitamos la prueba de bombeo de larga duración, a caudal largo. ¿Ya? Es decir, se hace la prueba de bombeo hasta que el pozo se estabiliza. Cuando el pozo se estabiliza, se le hace la prueba de calidad del agua. ¿Sí? Cuando ha llegado a lo más que puede bajar el pozo, ¿ya? Ahí se hace la prueba de calidad de agua, se le saca el agua y se manda a estudiar al laboratorio. ¿Ya? De esa manera, pues, tendemos a garantizar con bastante confiabilidad que el pozo, pues, no se va a secar. ¿Ya? Estamos hablando que esa prueba de bombeo sí tiene que ser en verano, no va a ser en invierno. En invierno, claro, nadie la acepta, ¿verdad? Aunque sea de larga duración. Claro, como referencia puede ser, ¿verdad? Pero no, en un estudio no nadie lo acepta para aprobarlo, ¿verdad? En el caso de los ríos, de los lagos, se hace también la calidad del agua mensual y se miran los niveles de descenso que tiene. Por ejemplo, en el caso del lago de Nicaragua, tenemos que el lago se contrae en verano hasta unos 800 metros. En el lado de, por ejemplo, de la Virgen, el lago en invierno llega a una determinada cota y ya en verano el lago se retrae hacia el fondo, 800 metros. Ese es en el sector de Rivas, en la Virgen, para que nos demos una idea de hasta dónde puede llegar esto del impacto ambiental ahí, pues, cómo es ese asunto, ¿no? Dice César, ¿cuál es el porcentaje de acierto que usted considera entre la simulación y puesta en marcha del proyecto? Muy buena pregunta, César. Depende mucho de los datos que le metas. Ya, si vos le metes datos que no son tan reales, César, pues no vas a tener datos tan reales. ¿Ya? Lo que hacemos nosotros
para tener más confiabilidad en los resultados de la simulación es simularlo bajo una situación lo más crítica posible. ¿Ya? Creo que simulándolo bajo una situación lo más crítica posible es como tenemos mejor grado de confiabilidad. A veces, por ejemplo, no basta con meter datos reales, porque, por ejemplo, hacemos el acueducto, el pozo anda bien, todo está bien y todo marcha perfecto. 3 años, 4 años, 5 años después, el pozo comienza a bajar su nivel. Y miramos que en verano el pozo se seca. Esto no es nuevo, César, no es nuevo realmente. Ya lo hemos visto en diferentes lugares, inclusive en urbanizaciones, lo hemos visto. ¿Ya? Y esto es bastante impactante realmente. ¿Ya? Y esto no solamente pasa en Nicaragua, sucede en México, en España, en Francia, ¿ya? En Argentina, en Bolivia. Con los colegas, nosotros comentamos, platicamos con otros profesores y nos alimentamos de las experiencias de otra gente y nosotros les damos experiencia a ellos, ¿verdad? Y lo mejor es hacerlo bajo una ruta crítica, lo mejor, ¿ya? Pero claro, es válido tener a partir de los datos reales que tenemos, claro que sí, es válido, pero si lo hacemos bajo una ruta crítica es mejor todavía, porque por ejemplo, decían los japoneses en el 93, mira, hay una sobreexplotación en el acuífero, en la parte sur del acuífero de Managua, hay una sobreexplotación. Esto no puede seguir así, ustedes tienen que buscar cómo ir armando otras fuentes más de mayor capacidad y para eso vino el proyecto, eso era en el caso de Managua 1. Después vino Managua 2, precisamente como una contestación, un reforzamiento de lo que ellos decían en el 93. Por eso es importante ver todo ese asunto, ya, tomar las precauciones. A ver, creo que por ahí estamos. ¿No hay más preguntas? Bien. Muy bien, excelente, ingeniero Montalbán, doctor Byron. Ha sido un compartir de experiencias y también excelentes preguntas de nuestros seguidores que nos están viendo a través de las redes, todas las redes del Instituto de Emprendimiento e Innovación para el Desarrollo Empresarial. La verdad que es importante compartir estas buenas prácticas, como decía, apuntar de que nos sirve para en todos los contextos. Muchísimas felicidades por este compartir de experiencias. Quedamos siempre atentos para cualquier información que requiera y cualquier contacto, ¿verdad? Para que podamos, en este sentido, pues, compartir estas buenas prácticas. Invitándolos que está abierta la convocatoria para el curso de implementación de redes de agua potable y saneamiento ambiental que dará inicio la próxima semana. Magistralmente el doctor Montalbán llevará a cargo ese curso junto de la mano con el doctor Byron Walsh. Como decíamos, hoy no hablamos de teorías aisladas, hablamos de decisiones técnicas que definen proyectos, de criterios que reducen riesgos, optimizan recursos y generan impacto real en la infraestructura y en el entorno. Eso es lo que hablamos hoy, definitivamente. Es la experiencia aplicada, la teoría aplicada a la experiencia y evidentemente compartiendo estas buenas prácticas desde la simulación hidráulica y el estudio de impacto ambiental, combinado con ejercicios y teorías académicas, se vuelven herramientas estratégicas para diseñar, evaluar y ejecutar proyectos responsables,
sostenible en el tiempo y técnicamente sólidos. Eso es lo que verdaderamente estamos buscando y trayendo a través de todo este conocimiento y compartirlo a través de estas plataformas del Instituto de Emprendimiento e Innovación para el Desarrollo Empresarial, IDEM. Decimos también que el verdadero valor está en cómo aplicar ese conocimiento, cómo saberlo canalizar. De la teoría, cómo específicamente llevarlo a la práctica. Y hay muchas experiencias que en este caso hemos compartido con ambos ingenieros a través de toda la experiencia que se ha venido desarrollando a través del tiempo en diferentes organizaciones, en diferentes proyectos, aquí nacionales y también internacionales, de la mano que lo hemos hecho y lo hemos vivido en ese andar de la aplicación de las técnicas de ingeniería en la parte hidráulica, y no solamente en la parte hidráulica, en la parte hidromecánica, en la parte hidroeléctrica, en lo que es la parte de las capacitaciones mineras, en la parte cómo impacta en el medio ambiente todas estas acciones, todo este tipo de construcciones que se generan a través de esta obra, que claro está, son la necesidad importante y son necesarias para dar respuesta a nuestra sociedad. De tal manera que quiero agradecer profundamente a mis dos colegas, amigos. Gracias por ser parte de esta grandiosa presentación, esta masterclass, esta clase magistral, por el compromiso con la excelencia técnica y por apostar a una ingeniería que no solo construye obras, sino que construye el futuro. Verdaderamente es importantísimo definir y sostener esto. Y haciéndolo y utilizando estas herramientas tecnológicas ahora en la era digital, nos permiten utilizar estas plataformas y llegar a miles de personas compartiendo estas buenas prácticas que en el día a día pues es importante transmitirla a través de estos canales, a través de estas redes, a través de estas plataformas a nuestras generaciones que van a hacer uso de estas herramientas y que van a estar el día de mañana diseñando todo esto y retomando la estafeta para hacerle frente a todo este problema, a solucionar estos tips y estas cosas que en este caso estamos apuntando hoy por hoy. Muchísimas gracias. Desde IDEM LATAM, formación que se aplica, decisión que perduran en el tiempo, creando organizaciones sostenibles, rentables y escalables en el tiempo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Les deseo un excelente fin de día y nuevamente agradecerle a Gustavo y a Byron por compartir estas experiencias. Gracias y buenas noches.